Bienvenidos y bienvenidas. ¿De qué se trata una asistencia técnica pericial y cuáles son los 5 pasos a seguir? En este espacio vamos a estar contando de forma muy práctica cómo trabaja el estudio técnico pericial un caso real dentro del ámbito penal, con la finalidad de que conozcan cuáles son los 5 pasos a seguir en relación al trabajo en conjunto con el abogado. Soy Nicole Caron, licenciada en Criminalística de la provincia de Mendoza, Argentina. Y en un breve resumen, mi vida profesional se ha desarrollado más que nada en un ámbito privado. Actualmente conformo un estudio técnico pericial donde se realizan asesoramientos periciales a estudios jurídicos de forma presencial y a distancia. Y también se realizan recreaciones virtuales de hechos civiles y penales. Para responder a esta guía de 5 pasos, lo vamos a hacer a través de un caso real. Este caso es de la provincia de Buenos Aires, Argentina, del año 2017, donde se constató la muerte de una víctima femenina que presentaba una lesión en la región toraco-abdominal, es decir, en el pecho, producto de un arma de fuego del tipo escopeta, donde se presentaba el orificio de entrada en la región anterior del cuerpo, mientras que en la parte posterior del cuerpo no presentaba orificio de salida. Y el expediente en sus inicios de la IPP, es decir, en la investigación penal preparatoria, presentaba la carátula como averiguaciones causales de muerte. A medida que avanza el caso, se modifica la carátula y más adelante veremos por cuál. Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos a seguir en una asistencia técnica pericial? Como primer paso tenemos lo que es el contacto. Es decir, ¿cómo vamos a recepcionar, cómo recepcionamos nosotros el caso, a través de quién nos llega el caso y en qué formato? Entonces, este caso que nos entra al estudio, nos contactan a distancia, ya que el caso era de Buenos Aires, yo soy de Mendoza, y mis colegas están repartidos en otras provincias de la Argentina, como Río Negro, Córdoba y ahora Entre Ríos. Este caso nos solicita la parte de la querella. Nosotros, por un lado, tenemos la Fiscalía, que es la entidad encargada de acusar a la persona responsable de cometer el hecho criminoso o el delito. Por otro lado, tenemos lo que es la figura de la defensa, que esta figura va a velar por los derechos de la persona que está siendo acusada por la entidad de la Fiscalía. Y en un tercer plano tenemos lo que es la querella. La querella aparece para velar por los intereses y los derechos de la víctima. Entonces, a nosotros nos contactan la querella, es decir, la abogada representante de la familia de la víctima del caso. ¿Por qué aparece la querella en este caso? Porque la teoría que mantiene la Fiscalía, es decir, su acusación penal, se encuentra una congruencia con respecto a los hechos y la teoría del caso. Entonces, ser distinta a la de la Fiscalía. Si bien los dos acusan, pero hay que ver acá cuál es la controversia entre ambas partes y por qué nos contactan a nosotros. La abogada nos contacta justamente para ampliar su visión técnica y poder sumar un sustento al componente probatorio para su teoría del caso. Nos solicita a nosotros en este primer paso para que nosotros realicemos una vista de causa de forma integral, para que de esta forma podamos analizar la totalidad de los elementos y medios de prueba y alguno que otro punto técnico para que le dieran una mirada distinta o un valor agregado a su caso. En este punto nos brinda el expediente digitalizado con la mayoría del material probatorio, es decir, nosotros únicamente nos vamos a enfocar en la parte técnica y probatoria. En este primer paso nosotros mantuvimos una reunión interdisciplinaria con la abogada y con el equipo del estudio técnico pericial, con la finalidad de que ella nos contara cuál era su teoría del caso y por lo tanto el motivo de su consulta. Entonces, una vez teniendo la teoría del caso y el expediente digitalizado, podemos pasar al segundo punto,
la problemática. Y aquí se pone muy interesante, ya que se pone sobre la mesa las distintas teorías o hipótesis del caso donde se hace visible la controversia. En el caso sujeto a estudio, se plantea una controversia inicial con respecto a que si la víctima habría realizado las maniobras necesarias para efectuarse un disparo a sí misma, con ayuda de un tercero. Esta teoría sostenía la fiscalía. La víctima en ese momento tenía una expareja que había mantenido una relación durante 6 años. Según el acta policial, fue hallada en la habitación de la vivienda de esta expareja, el cual resulta ser el imputado de esta causa. La teoría del caso de la fiscalía entonces era instigación al suicidio. Es decir, en este caso nosotros conocíamos en un primer momento la carátula como averiguaciones causales de muerte, mientras que a medida que avanza el caso vemos que cambió la carátula por instigación al suicidio. En esta carátula nosotros vamos a estudiar cuál es el fundamento de la fiscalía para encuadrar legalmente este hecho. Nosotros en el Código Penal de la Argentina tenemos que en la instigación al suicidio en el artículo 83 trata de que será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que instigare a otro o le ayudare a cometerlo. Parece la postura de la querella, que era una teoría totalmente distinta a la de la fiscalía. Su teoría hacía más que nada referencia a la participación del imputado, pero no como instigador al suicidio, sino como autor del hecho. Es decir, la teoría que mantenía la querella era que el imputado habría realizado el acto de disparar a la víctima femenina, con la intención de causarle la muerte. Entonces, la problemática inicial en este paso 2 se plantea que, por un lado, estaba la instigación al suicidio, que era la teoría sostenida por la Fiscalía. Y por otro lado teníamos lo que era el feminicidio, teoría sostenida por la querella. Entonces, aquí en este paso ya pudimos discernir lo que era la controversia inicial de este caso puntual. Para ambas teorías nosotros vamos a tener un componente probatorio totalmente distinto. No es lo mismo acreditar una instigación al suicidio que acreditar un feminicidio. Vamos a tener indicadores totalmente diferentes. Entonces, una vez discernida la controversia o este antagonismo expuesto por ambas partes, estamos en posición de pasar al tercer paso. En el tercer paso nosotros nos vamos a encontrar con un preanálisis. ¿Qué hacemos en este paso nosotros? Se va a realizar una lectura e interpretación de todo el material probatorio, donde nos proveen actas documentales, actas periciales y demás elementos que son necesarios para que nosotros podamos analizar este componente probatorio. ¿A partir de qué nosotros vamos a analizarlo? A partir de la copia del expediente digitalizado que nos brindaron en el paso 1. Nosotros en este paso contábamos con un expediente digital de 1200 fojas aproximadamente, separados en 3 cuerpos. ¿En qué consiste puntualmente entonces el preanálisis? Consiste en establecer si nosotros como profesionales podemos aportar realmente al caso desde nuestras incumbencias y experticias. Como el caso reunía varios elementos y abarcaba distintas disciplinas dentro del área de la criminalística, se llevaron en este punto reuniones interdisciplinarias con varios expertos, como por ejemplo médico forense, psicóloga forense y una especialista en el área de la informática forense. ¿Cuál fue la finalidad de mantener reuniones interdisciplinarias con dichos expertos? Para tener una visión más amplia e integral de las pruebas que teníamos justamente para sustentar la teoría del caso de la querella, necesitábamos ampliar nuestro campo. Es muy importante tener en claro hasta dónde nosotros podemos llegar con nuestras incumbencias, ya que si nosotros vamos más allá, podríamos perder credibilidad en los próximos trabajos. Por eso es muy importante las reuniones interdisciplinarias y las consultas para justamente destacar lo que es el trabajo en conjunto. Entonces, en este tercer paso va a ser como un filtro lo que vamos a hacer.
porque aquí nos vamos a dar cuenta si realmente nosotros podemos ayudarles a los abogados y a las familias que nos contacten para resolver justamente esta problemática planteada en el segundo paso. Si nosotros realmente podemos aportarles, aquí vamos a detallar lo que sería nuestra metodología de trabajo y cómo van a ser las siguientes diligencias a partir de este punto. En este paso también se pueden extender contratos de confidencialidad, el cual refleja el profesionalismo y la seriedad con la cual nosotros trabajamos. Como bien les contaba que en el primer paso nosotros nos dieron el expediente digitalizado, a medida que nosotros realizamos esa lectura y ese análisis en busca de nuestras incumbencias y que podamos aportar realmente al caso, nosotros nos vamos a encontrar tal vez con que nos falte material. Por lo tanto, es importante en este punto también solicitar más material del que se nos brindó en el primer paso. Como por ejemplo, en este caso nos pasó que nosotros solicitamos si tenían las prendas de la víctima. Y en este caso como experiencia nos pasó de que tuvimos y nos encontramos con ciertas limitaciones, si se podría decir así, que por lo general en la práctica y más que nada en la parte privada nos vamos a encontrar con estos obstáculos o estas condiciones. En este caso nosotros pedimos las vestimentas, las prendas de la víctima, ya que era muy necesario analizar las manchas de sangre, los rastros de sangre que contenían esas prendas, en base al orificio de entrada que presentaba la víctima femenina. En este caso nos pasó que la abogada solicita las prendas y la fiscalía no le brinda o no le suministra las prendas ni la cadena de custodia. Sin embargo, a pesar de este inconveniente, nosotros pudimos continuar con el estudio. Estas cosas suelen pasar de que el abogado de la querella o de la defensa, porque el abogado de la defensa en la parte privada se torna aún más engorroso para conseguir y que, y que tenga fácil acceso a esas pruebas. Por eso en este punto se destacan las habilidades de cada profesional en aprovechar y recabar la mayor información posible para realizar un análisis y poder brindar conclusiones a partir de lo que tienen. Entonces, en caso positivo de que nosotros realmente podamos aportar en este punto y presentamos incumbencias profesionales suficientes y necesarias para el caso, estamos en posición de continuar al paso 4. En el paso 4 nosotros vamos a encontrarnos con los objetivos, es decir, en este paso nosotros debemos tener bien en claro cuáles son las pruebas que tenemos y cuál es el objetivo fundamental del caso de feminicidio. Fue realizar un asesoramiento técnico integral a la abogada de la familia de la víctima, valorando justamente la totalidad del material probatorio que se nos ha brindado a través de la investigación penal preparatoria. ¿Por qué es tan importante establecer los objetivos? Para que nosotros podamos dibujar el camino y la metodología de trabajo de manera ordenada. Nos ha pasado que nos han contactado para que nosotros asesoremos al abogado sobre un punto técnico específico. Por ejemplo, manchas de sangre. Es decir, nos solicitaban solamente y expresamente para analizar manchas de sangre. Pero en este caso puntual fue distinto, ya que la abogada no contaba con estos recursos probatorios antes del asesoramiento, por eso nos contacta. En este caso puntual fuimos como última instancia y un tipo de acompañamiento jurídico, nos contactan para que nosotros diéramos una vista de causa de forma integral, es decir, el expediente de 1200 fojas debíamos analizarlas. En cambio, en el otro caso, nosotros solamente debíamos analizar las manchas de sangre. Por eso la importancia de tener en claro cuál es el objetivo de la participación en este caso. Nuestra labor es enfocarnos en la parte técnica del expediente únicamente. Nuestro análisis va a estar ligado a los elementos y medios de prueba incorporados en el expediente. ¿A qué me refiero con esto? Planimetría, informe balístico, informe de autopsia, informe de informática forense. ¿Todo este análisis para qué?
para buscar y encontrar un sustento a ese componente probatorio que le iba a ser útil y pertinente a la abogada. Dicho en otras palabras, nuestra labor va a estar enfocado en demostrar a través de estas pruebas técnicas objetivas de que estábamos ante un feminicidio y que habían indicadores incompatibles con un suicidio y mucho menos con una instigación al suicidio, como sostenía la Fiscalía en ese momento. Nuestra meta es ayudar desde nuestras incumbencias profesionales, analizando las fortalezas y debilidades de la prueba y también las fortalezas y debilidades de la teoría del caso de la contraparte, en este caso de la Fiscalía. Es decir, cuestionar si realmente ese hecho se podía acreditar con prueba objetiva y científica. Una vez establecidos los objetivos de forma clara y metódica, estamos en posición de continuar al último paso, el informe. El último paso nos vamos a encontrar con una herramienta que le va a ser muy útil al abogado, donde se va a ver reflejado y plasmado todo este proceso que les he contado, donde se van a detallar los profesionales que intervinieron en el estudio, los materiales ofrecidos, todos los elementos que se analizaron, las reuniones interdisciplinarias que se llevaron a cabo con distintos expertos, como les decía, el médico forense, la psicóloga forense, la informática forense. En este caso, nosotros nos reunimos con un médico forense para que nos brindara una revisión al informe de autopsia para poder establecer si el informe estaba correctamente realizado y si presentaba alguna falencia. Y también para poder analizar el orificio de entrada que presentaba la víctima femenina, producto de arma de fuego. Por otra parte, nos reunimos con una psicóloga forense, ya que este caso se analizó con una perspectiva de género y también contábamos con un informe del CIAP, que es un grupo de investigadores que estudian y analizan el contexto social de la víctima, ya que se trató de una muerte violenta de una mujer. Nos regimos a través también del protocolo latinoamericano de muertes violentas de mujeres, femicidios y feminicidios, avalada por la ONU Mujeres, donde le preguntamos a la psicóloga ciertos puntos con respecto a estos informes. Y también en la habitación de la vivienda donde se hallaba el cuerpo de la víctima femenina, se encontró un cuaderno con varios escritos, los cuales al momento de nuestra participación no contábamos con un informe de documentología para determinar la autoría de esa escritura. ¿Qué más puede contener este informe de asistencia técnica pericial? Las fortalezas y debilidades, tanto de la teoría de la contraparte que cuenta la abogada para poder sustentar su teoría del caso. Por otro lado, nosotros en este informe vamos a plasmar también lo que son las solicitudes de prueba nueva. En este caso, nosotros solicitamos una reconstrucción virtual. ¿Para qué? Para comprender la mecánica de los hechos. Es decir, recrear a la víctima en un personaje 3D con el arma a escala para comprender cuál había sido la mecánica en relación a la posición tanto de la víctima con el arma como con la víctima y el victimario. Si ella con su estatura y sus medidas en las extremidades realmente alcanzaba para accionar la cola del disparador. También lo que es la correspondencia con las manchas de sangre halladas en el cuerpo de la víctima y el orificio de entrada con el arma empleada. Todas estas solicitudes que nosotros plasmábamos en este informe estaban debidamente fundamentadas a través de nuestras incumbencias y experticias, también con sentencias de casos similares que se utilizaron estas técnicas para poder recrear la víctima y el victimario, la escena del hecho y los elementos de prueba de una manera tridimensional para poder verlo de distintos puntos de vista. Entonces, este informe va a ser una herramienta muy útil para el abogado, ya que va a ser como una guía o un mapa sobre las pruebas técnicas o componente probatorio que le van a dar sustento a esa teoría del caso. Entonces, para hacer un resumen, vamos a tener como primer paso el contacto, es decir, la recepción del caso, a través de quién nos llega y cómo y en qué formato.
Después, en el segundo paso, vamos a discernir lo que es la problemática, es decir, si se trata de un feminicidio, un homicidio, una instigación al suicidio. Vamos a discernir lo que es la controversia de las partes. Como paso 3 tenemos el preanálisis, donde vamos a rever nuestras incumbencias profesionales y si realmente nosotros podemos aportar. El tercer paso va a ser como un filtro. En caso positivo de que nosotros podamos realmente ayudar al abogado, estamos en posición de continuar al paso 4 para establecer cuáles van a ser nuestros objetivos en la participación de este caso. Y como último paso, vamos a tener el quinto, que va a ser el informe, donde se va a ver reflejado todo el análisis que se realizó con el equipo del estudio técnico pericial. Ahora bien, ¿cuántos días puede durar esta guía de 5 pasos? El primer paso, que es el contacto, va a ser casi inmediato. Es decir, en el día se van a responder estos motivos de consulta. Una vez que avanzamos en el paso 1, vamos a saltarnos al paso 3. ¿Cuánto nos puede demorar? Que sería el filtro. Este paso no nos va a demorar no más de 48 horas. Es decir, en 2 días nosotros vamos a brindar una respuesta al abogado si realmente cumplimos con esas incumbencias profesionales y podemos realmente aportarle al caso. Y el quinto paso, es decir, la construcción del informe, ya va a depender mucho de la complejidad del caso, pero nosotros hemos estipulado un tiempo límite, es decir, no más de 5 días. El abogado va a contar con un informe en formato digital con herramientas útiles y pertinentes. Entonces, esto sería básicamente lo que es una guía práctica para destacar el trabajo en conjunto con el abogado y para que ustedes puedan visualizar de forma práctica de qué se trata una asistencia o un asesoramiento técnico pericial y cómo nosotros también trabajamos en el estudio técnico pericial. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido útil la charla y este espacio para que conozcan el estudio técnico pericial, cómo se trabaja y la importancia de trabajar en equipo. Aquí les dejo mis contactos para que puedan sacarse cualquier duda. De nuevo, muchas gracias. Espero que les sea útil y que lo puedan aprovechar. Hasta la próxima.